Continuamos con nuestra sesión Aprende a exportar paso a paso. Estábamos viendo en el módulo anterior cómo hacer una exportación basándose en la documentación, en la operativa. Ahora vamos a hablar de la parte comercial, ese aspecto importante que es el punto de partida de toda operación, y vamos a empezar a hablar con los documentos que se tienen que trabajar directamente con el comprador. Entonces, como ustedes podrán ver, retrocede por favor un campito. Como podrán ustedes ver, existen una serie de documentos con el comprador que nosotros vamos a trabajar en el Excel, por favor. Un paso más. Ahí están los documentos que vamos a trabajar, son los siguientes: contratos de compra-venta internacional, instrucciones de embarque, prealerta y envío de documentos. Esa es la secuencia que seguimos con el comprador. Así como tenemos una secuencia, una línea con el agente aduanero, una línea con el agente de carga, otra línea con el transportista, tenemos una línea de documentos con el comprador. En la línea de documentos con el comprador, ¿qué es lo que tenemos? Primero, el que da inicio a todo, ustedes saben, es el contrato de compra-venta internacional. Un contrato en el cual se celebran las características básicas del convenio que hacemos con el comprador, y eso se va a respetar. Usualmente del contrato de compra-venta internacional devienen las instrucciones de embarque. Es decir, yo puedo tener un contrato al año y puedo tener 30 instrucciones de embarque para 30 distintos despachos basados en el contrato internacional. Usualmente los exportadores no celebran un contrato de compra-venta internacional, sino solamente instrucciones de embarque, lo cual no es bueno. ¿Por qué razón? Porque en las instrucciones de embarque hay ciertas características de la operación que no se colocan. Por ejemplo, el tema de arbitraje. Si algo saliera mal en la operación, si tuviéramos algún problema con la operación y llegamos a, digamos, a un malentendimiento, ese tema del arbitraje, es decir, cómo resolvemos ese juicio, ese problema que tenemos cuando llegamos a un diferendo con el comprador y ninguno quiere aceptar la responsabilidad, como por ejemplo en un caso, varios que me han pasado, hacen una exportación, exportador-importador, y no aseguran la mercancía, y la mercancía tiene un daño en el transporte principal, con la naviera. ¿Quién va a asumir el riesgo de la operación? Algunos dicen, no, si es FOB, sí, pero a veces ni siquiera eso se coloca en el contrato de compra-venta internacional, entonces ahí ocurre un diferendo, ocurre un desacuerdo. Entonces, como no hay un contrato que norma ese tipo de situaciones, se convierte en una pelea de nunca acabar. Y si te vas a juicio, es peor. Y un juicio internacional, aparte que te cuesta, no tienes la convicción de que vayas a ganarlo y vas a tomar un montón de tiempo resolverlo. Lo ideal en esos casos es un arbitraje, pero el arbitraje es una situación en la que ambas partes tienen que decidir aceptar el arbitraje, si no tampoco tiene sentido. Ok, entonces vamos a empezar de esa línea con el contrato de compra-venta internacional. Veamos ahí cómo ese contrato funciona. Le quitamos el amarillito. En el contrato de compra-venta internacional, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos básicamente unos aspectos que siempre son fundamentales de ver en el contrato de compra-venta internacional. Por ejemplo, un aspecto importante que se tiene que, de todas maneras, en un contrato de compra-venta internacional tiene que haber, es la estipulación de todos los aspectos como son el Incoterm con el que vas a trabajar. Es el precio que vas a trabajar, la moneda, las condiciones que tiene que reunir el embarque para ser aceptado o no ser aceptado. Tiene que ver, por ejemplo, el tema de, como hemos dicho, los Incoterms, tiene que estar claramente definido cuáles son los estándares de producto que ellos van a aceptar. Es decir, que si es que ya está predeterminado y yo no lo cumplo, es negligencia. Entonces ya ahí dicen qué aspectos se tiene que tomar en cuenta. El packaging, el empaque, ¿no? Y el número de bultos totales que se tienen que contemplar también tiene que estar. El calendario de envíos, o sea, ahí tiene que estar claramente las fechas de salida. Si hay una fecha importante en un contrato de compra-venta internacional, es la fecha de embarque. Esa fecha nunca la puedes perder de vista. La fecha de embarque es sagrada, o sea, no te puedes pasar. Algunos dicen, fecha de embarque es 13 de noviembre del 2016. Entonces los exportadores que no conocen el 13 de noviembre están llegando recién al puerto con su mercancía y le digo, oye, ¿por qué el 13? Porque la fecha de embarque dice que es el 13. No es así. Se llama fecha de embarque a la fecha máxima de salida, la máxima. Tú la puedes mandar antes. Ahora, ten cuidado, porque alguien me dijo, fecha de embarque 13 de noviembre y la mando, no sé, pues en septiembre, ¿no? Si la mando en septiembre, hay empresas que tienen un procedimiento de compra llamado Just in Time. Ese proceso de compra llamado Just in Time es un proceso que básicamente implica
que la empresa necesita la mercancía al momento justo para que haga la conexión con su otro proceso operativo, es decir, que no tiene almacenaje, sino básicamente la mercancía lo llevo, lo ingresan y lo venden inmediatamente. Entonces tengo que tener mucho cuidado con ese aspecto. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los calendarios de embarque, la cantidad de producto, el precio. Ahí también aparece el seguro, ¿no? Dice el seguro de la mercancía está a cargo del vendedor hasta el puerto de embarque. Ojo, tengan cuidado que dice que el seguro de la mercancía es hasta el puerto de embarque. Entonces ahí aparece directamente el tema del seguro que tengo que considerar. Aparece también el Incoterm FOB Callao. Con el Incoterm FOB Callao ustedes deben entender que la responsabilidad del exportador solamente es hasta el puerto de embarque y a partir de ese momento el importador es el que cubre el seguro, el transporte. Por ese tema el transporte sale en condiciones collect freight, que es un flete collect. Ok, entonces, y el seguro usualmente se encarga del comprador, pero hay que tener cuidado de algo, y siempre yo les recomiendo esto a los exportadores. Traten en lo posible, cuando ustedes hagan una operación de comercio internacional, a no ceñirse necesariamente a las condiciones del embarque, en el sentido en que si es FOB, muchos exportadores dicen, si es FOB, ¿yo por qué me tengo que hacer responsable de lo que es el seguro? ¿Por qué me tengo que hacer responsable, por ejemplo, de un documento como es el certificado de origen? Yo conozco muchos exportadores que venden en FOB y cuando yo les digo certificado de origen me dicen, pero si ese es un tema que le corresponde al importador, porque mi responsabilidad acaba en el puerto de origen y a mí no me importa lo que pasa en puerto de destino. Eso no está mal pensarlo porque bajo la responsabilidad contractual es cierto. Pero si tú te das cuenta luego con esa operación, yo voy al empresario y le digo, ¿por qué tu margen de ganancia está tan bajo? Porque te están pagando 10%, 20% y en comercio exterior es para que ganen el 50%, el 100% de margen, porque el riesgo es mayor que una operación de venta local. Y ellos me dicen, bueno, es que por el empresario me dice que ya no le da más los costos, es decir, que yo con los datos que le estoy pasando, con los costos que le estoy dando, él no puede pagarme absolutamente nada más. Entonces, cuando él me dice eso, yo le digo, vuelvo a reflexionar y digo, ¿estás enviando certificado de origen? Y me dicen, no, no mando el certificado de origen porque es un FOB, es un Free On Board. Sin embargo, al no mandar el certificado de origen, el problema que se ocasiona es de que directamente no estoy trabajando con el tema de garantizar que en destino no hayan impuestos pagados. Entonces, como no hay impuestos pagados en destino, debido a que estoy trabajando con el tema del certificado de origen, el problema que tengo aquí es de que la mercancía está teniendo sobrecostos. Y esos sobrecostos se los está cobrando el importador en el margen de ganancia. Entonces, la lógica del tema de exportación es que al margen de que te compren en Ex-World, en FOB, en SIF, siempre tienes que ver la operación hasta el final. Asegúrala hasta el final. Verifica qué cosa está pagando el comprador, porque a veces el comprador adquiere un seguro caro, a veces el comprador adquiere un flete caro, a veces el comprador no sabe manejar su operación en destino. Y esos sobrecostos que él tenga, los coloca en su hoja de costos, le suman los tuyos y no le va a dar más dinero que pagarte. Pero en esencia no es porque la operación no tenga, digamos, las condiciones para que sea rentable, sino que tú haces que no sea rentable porque tú no estás dándole al comprador las herramientas para que él te pague más. Cuando lo hagas, va a tener un mejor margen de ganancia. ¿Ok? En el contrato también acá vemos, por ejemplo, las instrucciones de envío, que más adelante vamos a ver, los documentos que el comprador necesita que se le envíe, los documentos que nosotros le llamamos el prealerta. Ahora vamos a ver. Las sanciones también son importantes que estén claramente definidas en el contrato, o sea que yo no quiero que luego me digan que la sanción es no pagarme nada, tiene que ser una sanción razonable en función al tipo de daño que yo haya perjudicado y viceversa, ¿no? Si ellos se demoran en el pago también debería haber una sanción, o sea, uno tiene que ver estos procesos en función a cómo se vaya dando. Ok, ahí está el anexo E que dice calendario de embarque, cantidad y precio, bajamos por favor, ahí dice lo que es la quina orgánica, ahí están todo, ¿no? Los datos, la fecha de embarque, el número de pedido, entonces ahí ya me dando las fechas en las que tengo que enviar, yo no me puedo pasar esas fechas. El peruano siempre tiene esa posibilidad de decir todo a última hora, pero eso está mal. Ok, pasamos al otro bloque de documentos. En el otro bloque de documentos ya pasamos del compra-venta internacional, las instrucciones de embarque. Miren las instrucciones de embarque. En las instrucciones de embarque, el empresario, el comprador, ya me dice qué cosa tengo que yo colocar al tiempo en el que yo tengo que hacer el envío. Ahí aparece el número de pedido. Tengan mucho cuidado. Cuando hacen los documentos en comercio exterior, yo les recomiendo que amarren. Es decir,
La orden de compra está amarrada a la cotización está amarrada a la instrucción de embarque, está amarrada al contrato. Todo viene en una misma línea. Traten de amarrar siempre la operación. El número de pedido, la reserva, el Incoterm, la condición de embarque, si es un FOB, es un Collect Freight, porque el flete lo paga el importador. Bajamos el número de la empresa naviera despachante. ¿Por qué ellos me dan los datos de la naviera despachante? Porque recuerden que ellos van a contratar la naviera. La factura al consignatario, los datos que tengo que colocar en la factura, el Notify. Notifíquese a quién. Por ejemplo, en este tema de Notify, cuando nosotros vemos la notificación, se refiere directamente al agente aduanero del importador. Eso es importante. Cuando tengo algún problema en el despacho, el importador a veces no es el experto es el agente aduanero del importador, eso sí, siempre tenganlo en cuenta. El puerto de embarque, puerto de desembarque, porque a veces en comercio exterior también, acá decimos Venecia, oye sí, yo en el Perú tenemos un puerto que es el puerto de Callao, es el principal. En Nueva York pueden haber más de 10 puertos principales, entonces a veces uno dice, no, va al puerto de Nueva York, y el agente de carga dice, ¿cuál de los puertos de Nueva York va? Y en mi cabeza entiendo que solamente es uno, entonces es importante siempre tener los puertos hasta los códigos para evitar algún problema. ¿Ok? Luego están los documentos del envío. Todos estos documentos forman parte de los documentos que yo tengo que garantizar. Al momento de entregar mi mercancía tengo que darle estos documentos, que es lo que ellos necesitan, ¿no? La partida arancelaria también, por ejemplo, en este tema de la partida arancelaria había un problemita, ¿no? Me dicen una partida arancelaria y yo cuando entro a la partida de la quinoa me doy cuenta que esa partida era una partida antigua, no es la partida reciente de quinoa, porque la quinoa tuvo un corte de la partida hace unos años, de convertirse un producto bolsa, un producto específico. Bajamos. Entonces todos son aspectos que yo tengo que revisar al momento en el que tengo que darle algún tipo de comunicación, porque cuando me dan instrucción de embarque yo tengo que visualizar. Vamos al siguiente documento. Entonces en el siguiente documento, una vez que ya tengo la instrucción de embarque, ya tengo el contrato, instrucción de embarque, el prealerta. Ese documento de prealerta es un documento que para mí siempre me ha ayudado a resolverme o quitarme algunos problemas. ¿Qué cosa es el prealerta? Cuando tú vas a enviar una exportación, cuando tú vas a hacer una exportación, mi recomendación es que nunca envíes tu exportación si no envías antes un prealerta. ¿Entiendes ese escenario? Si tú vas a enviar una exportación y lo envías sin prealerta, vas a tener problemas. Eso siempre es una regla. ¿Qué cosa es el prealerta? El prealerta es básicamente la autorización que me van a dar los importadores o el importador de lo que yo estoy mandando. Es decir, que si es que yo voy a mandar un despacho, ya tengo todo listo, entonces antes de que yo le diga a la nave, ya sabes que vete y llévate toda la información, llévate toda la carga, primero le diga al importador lo que le voy a enviar documentariamente. Entonces, ¿qué cosa va en el prealerta? En el prealerta va tu factura comercial, en el prealerta va tus certificados, en el prealerta va todo el packing list, en el prealerta van una serie de documentos que ahora vamos a verificar uno a uno. Subamos, por favor, vamos a verificar qué va en el prealerta. Entonces, en el prealerta empezamos con la factura, primero la factura comercial, ahí está, la factura comercial. Ahí, por ejemplo, aparece la factura, ahí está el número, en este caso estamos con la factura electrónica ya, y como ustedes verán en la factura, miren el concepto, ¿ah? Esta factura es igual a una factura local, o sea, yo cuando vendo acá a un cliente en Lima uso la misma factura electrónica. Entonces, primer punto. Alguien me decía, las facturas de exportación son diferentes a las de compra-venta nacional. Mentira, es la misma factura, es el mismo documento. La factura no cambia. Pero ¿qué cosas raras ven en esta factura? Por ejemplo, ¿dónde está el RUC del comprador? Porque acá, en este caso, acá dice, señores, y acá normalmente cuando es una venta local debería aparecer el RUC. Pero no hay RUC. ¿Por qué no hay RUC? Porque ese comprador es no domiciliado, es un comprador internacional. Entonces, cuando tú entras a tu sistema en la SUNAT, donde haces tu factura electrónica, hay dos opciones, factura de compra local y factura internacional. Cuando tú le machucas factura internacional, el sistema no te va a exigir ni siquiera un RUC y tampoco te va a exigir que haya un IGB. Por eso es que cuando ustedes ven acá en el precio, en este precio de acá, ustedes van a ver acá que dice subtotal 6.000. Y luego aparece el valor de venta 6.000 y luego dice IGB 0. ¿Y por qué el IGB 0? Porque en exportaciones el IGB no se considera y la SUNAT lo acepta. Es decir, yo no voy a cargarle 6.000 más IGB y venderlo con ese precio. Lo único que hago es 6.000 sin IGB y lo mando tal cual. Otro aspecto importante que ve en la factura, ¿qué cosa es?
tengo que colocar la descripción del producto en español, en inglés, siempre es importante poner la traducción al idioma que sea y colocar, ¿no? En este caso una factura en dólar, entonces obviamente tengo que tener una cuenta corriente en dólares, porque yo estoy haciendo una exportación en dólar. En este caso, si una empresa exportadora emite una factura en dólar, se entiende que el comprador le va a depositar en su cuenta en dólar. ¿Ok? Entonces bajamos. El packing list es otro documento que va en mi prealerta. No son documentos obligatorios, son opcionales en la operación. Ahí pongo todos los datos de la operación. ¿Para qué sirve el packing list? Cuando hay una inspección en aduana y quieren abrir la caja 5, para no destrozar todo el despacho, el packing list es un apoyo. Ese es uno de los usos del packing list. Para que cuando hay alguna inspección y quieran dar con un producto específico, una serie específica, no destrocen toda la mercancía. El otro motivo para el packing list es que muchos compradores internacionales, esas cargas que traen consolidadas, pertenecen a varios dueños. Entonces, cuando ya les traigo yo 60 cajas y caja por caja tengo los contenidos, entonces yo puedo direccionar sin tener que abrir y modificar el embalaje, mandar la caja específica al lugar que corresponda. Ese es el uso del packing list, ¿ok? La posibilidad de que la mercancía esté ubicada en lotes específicos que se puedan llevar. Pasamos al siguiente documento. En el siguiente documento tenemos el certificado de origen, que ya lo hemos hablado. El certificado de origen se hace también en la plataforma de la BUCE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, se solicita el certificado de origen y ahí se llenan los datos del comprador, del vendedor, el dato de la mercancía, etcétera. No es un proceso que te demora. Si eres una empresa nueva, sí ten cuidado porque el certificado de origen puede demorarte un poquito más porque tienes que llenar unos documentos por primera vez, pero si has llenado un certificado de origen, los demás son mucho más rápidos, ¿ok? Sigamos al siguiente documento. Tenemos el fitosanitario, que ya lo hablamos, ¿ok? Es un documento que es para la inocuidad del producto. Sigamos al siguiente documento. Tenemos el certificado de transacciones de productos orgánicos. Sigamos al siguiente documento. Ahí está el certificado de análisis. Seguramente vendrá ese certificado de análisis. Bajamos, pasamos ahí, son como 4 o 5 hojas, pasemos rápido. Ese es el certificado de análisis. Y como están viendo ustedes acá, el prealerta es un archivo que yo se lo voy a mandar antes de que la mercancía salga. ¿Cuál es la finalidad del prealerta? Que si hubiera algún error, estoy llenando mal mi factura, yendo mal mi packing list, yendo mal mi certificado de análisis de transacción o algún documento me faltara, entonces ellos me digan, antes de que la mercancía sale, me digan qué cosa está yendo mal. Y cuando me observan qué cosa está yendo mal, antes de que la mercancía salga, me da la opción de que corrija. ¿Qué tal si yo he llenado la factura en mal estado? Si he llenado la factura en mal estado, de pronto es posible que yo le haya llenado la factura incorrecta y cuando salga es más difícil que lo corrija que ahora, que lo tengo en borrador y lo puedo modificar y puedo chancar. Entonces, esos son los aspectos que tengo que considerar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una operación de comercio internacional, tenemos que considerar que todo lo que nosotros hagamos, una vez que terminemos la operación, sea validado por el comprador. Por esa razón, cuando nosotros exportamos, siempre ese procedimiento lo hacemos ni siquiera con el exportador. Ese procedimiento lo vamos a hacer directamente con el agente de aduana del importador. O sea, el exportador, que son ustedes, van a mandarle al agente de aduana del importador, porque me ha pasado muchas veces que el importador no tiene idea de cómo funciona el comercio exterior. A veces pasa en operaciones de comercio que el exportador sabe, el importador sabe, una maravilla. El exportador no sabe y el importador sabe. Ahí hay problemas, porque si el exportador no sabe, el importador te va a dar lecciones, te va a decir, haz esto, corrige el otro, me va a decir cómo corregir mi situación. Pero hay un problema cuando sucede que el exportador no sabe y el importador no sabe. Si los dos no saben, van a estar haciendo cosas que no tienen sentido. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Porque sencillamente van a hablar un idioma que no es del comercio exterior. El exportador asumirá que el importador sabe, el importador asumirá que el exportador sabe, y ahí vienen los problemas. Ante esas situaciones, ¿qué se tiene que hacer? Antes de hablar con el exportador o el importador, hablen con los agentes aduaneros. Sobre todo el importador, porque como esta es una exportación, la aduana más complicada es la aduana de destino, donde llega la mercancía. El importador, tú le pasas los documentos al importador, pero le dices al importador, notifícalo a tu agente de aduana, que tu agente de aduana te diga que los documentos que estamos mandando son suficientes y adecuados para nacionalizar la mercancía. Si él no te da esa seguridad,
no envíes la mercancía. Esa es la regla. No envíen la mercancía si es que el importador no te ha notificado que los documentos que tú estás mandando son adecuados. A lo mejor llenamos mal el certificado de origen, a lo mejor llenamos mal la factura, a lo mejor falta un documento obligatorio que no lo habían contemplado y es el momento antes del envío de hacer toda esa verificación. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Y el último documento que vamos a presentar ahorita es el documento llamado, el documento del courier. Ahí van a ver, por ejemplo, que en este caso, en toda exportación, como nosotros mandamos documentos de embarque, mandamos muestras comerciales, mandamos cierta documentación, contraten un courier internacional, que en este caso es un courier que existe, tienes TNT, FED, DHL, UPS, Skynet, son couriers internacionales que tienen red a nivel mundial. Entonces ahí tú le mandas la muestra, le mandas los documentos de embarque y te van a dar todo el seguimiento. La diferencia entre un courier, que en este caso es un agente expreso, digamos, porque va muy rápido, de 2 días ya puede estar en 2, 3 días en Europa, o 4 días en función si es muestra o documento. Entonces ellos van a tener una comunicación inmediata con el comprador para documentos que no puedes necesariamente enviar por vía correo, ¿no? Una muestra comercial no lo puedo mandar por un mail, o sea, tengo que mandar la muestra con fitosanitario y enviarlo directamente. Un documento, los documentos de embarque son muy, digamos, son peligrosos que se pierdan. Entonces yo pagaría un poquito más para que mi documento vaya bien resguardado. ¿Qué pasa si los documentos de embarque, que estamos hablando que la factura comercial, la definitiva, los documentos originales de certificados, qué pasa si los documentos se pierden en el camino? Entonces la mercancía no se va a poder desaduanar. Uno dice, sí, pero podemos pedir que saquen copia en destino, hacer todo un procedimiento, sí, pero hasta eso ya tienes un dolor de cabeza. Y a veces pasa, ¿por qué? Porque puede ser que lo mandes en un servicio que no corresponde. No se les ocurra mandar documentos de embarque por la vía de SERPOS. No te digo porque es malo, sino porque los tiempos de SERPOS no son adecuados para enviar un documento urgente. Si es que quieren que llegue en 2 días, no lo envíes en un documento que va a llegar en 1 semana o 2 semanas, porque vas a estar pagando en función al tiempo que se requiere. SERPOS es más barato, pero demora más. Si es un documento de embarque, yo lo mandaría por la ruta privada, no por la ruta pública. ¿Ok? Eso tienen que considerar. Bien, señores, con esto terminamos nuestro segundo módulo. Nos falta un tercer módulo donde vamos a enseñar las herramientas que tiene que ver con los estudios de mercado. Tenemos nosotros que con esto que estamos haciendo, queremos mostrarles a ustedes todo lo que es la operativa de comercio exterior. Si ustedes quieren exportar algo, quieren exportar quinoa, quieren exportar textiles, quieren exportar artesanía, quieren exportar pisco, quieren exportar cualquier producto, se sigue un proceso similar. Facturas comerciales, guías de remisión, company profile, fichas de productos, tienes que hacer tu trámite con el agente de carga, con el agente aduanero, tienes que hacer tu contrato con tu comprador, tienes que tener tus instrucciones de embarque, tienes que tener tu prealerta. Los procesos operativos se siguen en todo tipo de operación de exportación. En algunos hay documentos más específicos. Por ejemplo, si mando, alimentos a Estados Unidos, tengo que llenar mi FDA. Es un documento más que podría haber acá. O así, ¿no? Si yo mando, por ejemplo, un documento que es un químico, un documento que es un pisco y que de pronto va con grados de alcohol más menos, entonces hay algunos documentos que surgirán. Pero en general las líneas de exportación se manejan así. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es, vamos a terminar este módulo de capacitación básica de cómo exportar paso a paso, de una manera práctica, y el siguiente tema que veremos a continuación tiene que ver sobre cómo vamos a encontrar clientes en el mercado internacional y cómo van ustedes a prepararse las estadísticas. Nosotros les vamos a entregar como producto de lo que ustedes están adquiriendo en este curso de capacitación, esto que es básicamente toda la documentación que han visto de modelo para que aprendas a llenar tus propios documentos, pero asimismo vamos a entregarles una base de datos de lo que son los productos para cada mercado y para cada tipo de producto. Si ustedes quieren exportar palta, toda la base de datos de palta, exportadores, compradores, precios FOB, etcétera. Les vamos a enseñar a usarlo, pero también a que ustedes puedan crear y puedan actualizar su propio documento. Y también que ustedes puedan encontrar compradores internacionales y la metodología para poder venderles. Con esos puntos volveremos en nuestra próxima capacitación. Muchísimas gracias.